Valuación financiera. La evaluación financiera se refiere a las diferentes metodologías que sirven para indicar la viabilidad del proyecto. Se utiliza para evaluar proyectos de inversión, negocios o ideas de negocios. Valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero disminuye con el transcurso del tiempo, es decir, un peso el día de hoy tiene mayor valor que el que tendrá en el futuro. El ajuste del valor del dinero a través del tiempo se hace mediante la fórmula llamada interés compuesto. Esta fórmula nos permite transportar una cantidad de valor presente a valor futuro o viceversa. La fórmula del valor presente sirve para atraer una cantidad del futuro a valor actual. La fórmula es la siguiente. P es igual a F por 1 entre 1 más I a la N, donde P es el valor presente de la cantidad, F es la cantidad que deseamos traer al presente, N es el número de periodos, días, meses, años, trimestres, etc. I es el descuento, es una tasa de interés que se relaciona con el riesgo de cada proyecto y al entorno en el que se desarrolla, por eso no se puede aplicar la misma a todos. Recuerda que existe una relación entre el riesgo y el rendimiento. A mayor riesgo se debe de generar mayor rendimiento y viceversa. Flujo de efectivo. El flujo de efectivo es una corriente de dinero dentro de una empresa que puede representar ingresos o egresos. Hay dos tipos de flujos. Flujos positivos. Es la entrada de dinero o de recursos a la empresa. Flujos negativos. Son salidas de dinero o de recursos de la empresa. El flujo neto de efectivo se calcula de la siguiente forma. El flujo neto de efectivo es igual al flujo positivo menos el flujo negativo. El flujo de efectivo sirve como indicador para calcular la rentabilidad de un proyecto o empresa y evaluarlo. La inversión inicial representa un flujo negativo. Se le da un tratamiento aparte ya que los flujos positivos, a los cuales se le resta la inversión, son los que se traen del futuro por medio de la fórmula de valor presente. Es importante considerar la depreciación y la amortización, cuyos gastos se consideran virtuales ya que no constituyen una salida de efectivo real. Ese gasto no se le paga a nadie, ya que se realiza cuando compras el activo, cuyo valor disminuye a medida que se va utilizando. Lo que hace la depreciación es reconocer esa pérdida. Cuando calculamos los flujos reales de efectivo no se toma en cuenta la depreciación. Evaluar el tiempo que demora la oportunidad en el mercado. Cuando se detecta una oportunidad en el mercado para hacer negocios, el tiempo que durará es la vida u horizonte del proyecto. Algunas empresas utilizan este método para definir el tiempo que la competencia tardará en copiar su idea o genera el mismo tiempo de valor agregado. Si no se tiene claro cuánto tiempo va a durar la oportunidad en el mercado, se hace un promedio de la vida de los activos con el objetivo de delimitar la duración del proyecto. La inversión requerida. Es el valor de un presupuesto que debe contemplar los activos circulantes y fijos. Es importante que se delimite la inversión que se va a requerir. Para conocerlo se usa el pronóstico de ventas, el cual se refiere a las unidades o ventas que se espera que la empresa tenga. Te recomendamos considerar el proceso de producción hasta la entrega del producto o servicio al cliente y de todas las actividades que lo apoyan. También tome en cuenta la información del mercado así como visualizar lo que hace la competencia y cómo lo hace, pues esto te permitirá detectar huecos que han quedado en el proceso de elaborar el presupuesto para la inversión. Considera que siempre algo va a quedar por fuera, por lo que recomendamos agregar un 5% o 6% adicional a lo que has cotizado como inversión, con el propósito de cubrir esos pequeños errores que son comunes a la hora de pronosticar. Métodos de evaluación de proyectos. Existen dos tipos de métodos, uno que considera el valor del dinero en tiempo y otro que no lo hace. Método payback o periodo de recuperación. Este método utiliza la fórmula de interés compuesto e indica en cuánto tiempo la corriente de flujo positivo que estaba en el futuro iguala la inversión. Es importante considerar que al llegar este periodo no se debe sacar el dinero, pues de lo contrario, la empresa se quedaría sin recursos para trabajar. Ejemplo. En una inversión de 1 millón de pesos,
Hay 5 periodos sobre los cuales también hay flujo positivo. La inversión se va a dar en el momento del año 0 y al final del año 1 tenemos un flujo positivo que regresa a la empresa de 100,000. Al final del 2 es de 200,000. Del 3, 300,000. Del 4, 400,000. Y al final del 5 es de 500,000. El año 6 es parte del proyecto, pero ya no hay flujo. Para calcular el payback o periodo de recuperación se deben de sumar los flujos positivos para saber el periodo en que se tendrá de regreso la inversión inicial, la cual ocurre en el periodo 4. Para este método lo único que se requiere son los flujos netos, la inversión y la suma de los flujos. Ahora veamos los métodos que sí consideran los flujos de dinero en el tiempo. El primero es el valor presente neto, o BPN, y el segundo se conoce como la tasa interna de rendimiento de retorno, comúnmente llamada TIR. Valor presente neto, BPN. Los elementos que requiere son 1. La inversión. 2. Los flujos anuales netos. 3. La vida del proyecto. 4. La tasa mínima atractiva de retorno TMR, que es el mínimo de retorno al que aspira el inversionista. La tasa mínima de aceptación del riesgo es la tasa mínima que el inversionista espera antes de hacer una inversión de capital. Esta tasa representa el descuento por el periodo que se aplicará a los flujos para traerlos al presente. El criterio de aceptación del valor presente neto es el siguiente. Se aceptará un proyecto de inversión si el valor presente neto es superior al valor de la inversión. Si el valor presente neto es mayor o igual a 0, el proyecto es aceptado ya que cumple con los requerimientos de la tasa de rendimiento que espera el inversionista. Si el valor presente neto es menor a 0, el proyecto se rechaza. Veamos la aplicación del método. En este caso tenemos flujos uniformes, una inversión inicial de 2 millones de pesos y tenemos 8 periodos donde los flujos positivos anuales netos son de 400,000 pesos. El inversionista ha permitido que sea una tasa del 10%. El valor presente de los flujos es de 2.133.970.5. Esto ocurre, pues a cada uno de los flujos de 400,000 se le aplica la fórmula de interés compuesto durante los diferentes periodos con una tasa del 10%. Si se suman los valores presentes de los flujos, da como resultado 2.133.970.5. Después está el valor presente de los flujos. Lo que se hace es restar a ese valor presente el flujo negativo que es la inversión. Se restan los 2.133.970.5 menos los 2 millones de inversión, da como resultado la evaluación o el proyecto presente de 133.970.5, por lo que aplicando los criterios de evaluación, este proyecto se acepta porque su valor presente es mayor a 0. Esto significa que el valor está rindiendo exactamente el 10% que está pidiendo o al que está aspirando el inversionista. Cada vez que ese valor presente excede 0, quiere decir que el proyecto tiene la capacidad de dar más del 10%. Veamos otro ejemplo. Tenemos flujos desiguales. La inversión es de 1 millón. Al final del primer año, 500,000. Al final del segundo año, 400,000. Al final del tercer año, 300,000. Y al final del cuarto periodo, 200,000. Y el inversionista quiere de nuevo 10%. A cada uno de los flujos se le aplica la fórmula del valor presente. A esos 500,000 que estaban al final del año 1, cuando se traen al momento 0, al día de hoy, ya no valen 500,000, sino 454,545.5. Sucesivamente, con los 400,000 que estaban al final del año 2, cuando se traen 2 periodos, ya no valen 400,000, sino 330,578.5. Hacemos lo mismo con los 300,000, que ahora van a valer 225,394. Y lo mismo con los 200,000, que ahora valdrían 136,602.7. Lo que sigue ahora es sumar los valores presentes de los flujos, y esa sumatoria nos da 1.147.121.1. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Observa cómo una cantidad, a medida que se aleja del momento cero, tiene que descontarse más veces el peso del 10%. Si solo estás un periodo lejos del periodo cero, eso le aumenta un castigo. A medida que te vas alejando más periodos, son más veces que se aplica el castigo de la tasa de descuento. Una vez que tienes el valor presente neto de los flujos, lo que procede es restarle a ese valor presente neto de los flujos el valor de la inversión. 1.147.121.1 menos 1.000.000 igual a 147.121.1. De acuerdo a nuestro criterio de aceptación, este proyecto se acepta porque su valor presente neto es mayor a cero. Recuerda que si hubiera sido igual a cero, también se acepta. Tasa interna de retorno, TIR. Esta tasa de interés permite que al descontar los flujos, estos se igualen a la inversión. Cuando la TIR es mayor o igual a la tasa de rendimiento meta que tiene el inversionista, entonces se acepta el proyecto. En caso de que sea menor, se rechaza. Si la TIR es de 15% y la tasa de rendimiento meta es de 10%, entonces se acepta el proyecto. Es muy común que se use la TIR con el valor presente neto, en conjunto con el payback. Los invitamos a que paso a paso se vayan involucrando con esta metodología. Valuación financiera. La evaluación financiera se refiere a las diferentes metodologías que sirven para indicar la viabilidad del proyecto. Se utiliza para evaluar proyectos de inversión, negocios o ideas de negocios. Valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero disminuye con el transcurso del tiempo, es decir, un peso el día. Dos tipos de flujos. Flujos positivos. Es la entrada de dinero o de recursos a la empresa. Flujos negativos. Son salidas de dinero o de recursos de la empresa. El flujo neto de efectivo se calcula de la siguiente forma. El flujo neto de efectivo es igual al flujo positivo menos el flujo negativo. El flujo de riesgo de cada proyecto y al entorno en el que se desarrolla, por eso no se puede aplicar la misma a todos. Recuerda que existe una relación entre el riesgo y el rendimiento. A mayor riesgo se debe de generar mayor rendimiento y viceversa. Flujo de efectivo. El flujo de efectivo es una corriente de dinero dentro de una empresa que puede representar ingresos o egresos. Hay dos. P es igual a F por 1 entre 1 más I a la N, donde P es el valor presente de la cantidad, F es la cantidad que deseamos traer al presente, N es el número de periodos, días, meses, años, trimestres, etc. I es el descuento, es una tasa de interés que se relaciona con el de hoy, tiene mayor valor que el que tendrá en el futuro. El ajuste del valor del dinero a través del tiempo se hace mediante la fórmula llamada interés compuesto. Esta fórmula nos permite transportar una cantidad de valor presente a valor futuro o viceversa. La fórmula del valor presente sirve para traer una cantidad del futuro a valor actual. La fórmula es la siguiente.